El trabajo es lo primero, las vacaciones pueden esperar, me dijo mi padre, justo cuando mi jefe me llamaba para una tarea urgente. Horas más tarde, mis padres abordaban un vuelo en primera clase a Bora Bora con mi billete. Les dejé disfrutar de su lujo, pero cuando volvieron, su paraíso se acabó. Así que, nunca pensé que sería una de esas personas escribiendo sobre el drama familiar loco en Reddit, pero aquí estamos. Necesito desahogarme porque aún no puedo creer que haya pasado. Debería haberlo visto venir. De verdad que debería. Pero confié en ellos. Realmente creí a mis padres cuando dijeron, el trabajo es lo primero, las vacaciones pueden esperar. Pensé que estaban cuidando de mí, que respetaban lo dedicada que era a mi carrera. Estaba tan equivocada. Conozcan a la tonta, ¿yo? Hola, soy Alex. Tengo 30 años y trabajo como mecánica principal en el taller de reparación de automóviles de mi tío. No es una gran cadena, no es un imperio corporativo, solo un negocio familiar sólido que da servicio a todo, desde camionetas hasta todoterrenos. Llevo trabajando aquí los últimos 8 años, no porque no tuviera otras opciones, demonios, tenía muchas, sino porque mi padre me convenció para que me uniera. La familia se cuida, hijo. Algún día este taller podría ser tuyo. Ese fue el cebo, y lo mordí. ¿Y adivinen qué? Era bueno en mi trabajo. Traje grandes clientes comerciales, optimicé las operaciones y aumenté los beneficios en casi un 40% en los últimos 3 años. ¿Pero mi vida personal? Eso era una broma. Las vacaciones de ensueño que no eran mías para tomar. Durante años, puse mi trabajo por encima de todo. Trabajaba hasta tarde, atendía llamadas de emergencia los fines de semana y siempre decía, tal vez el año que viene, cuando mi marido, Lauren, sugería tomar un descanso. Entonces, este año, finalmente dije no al trabajo y sí a nosotros. Reservamos un viaje a Bora Bora, un sueño que teníamos desde nuestra boda, bungalows de lujo sobre el agua, cenas privadas en la playa, buceo con tortugas marinas, todo el paquete. Y para hacerlo aún más especial, sorprendí a Lauren con billetes de primera clase. Por fin nos estaba poniendo a nosotros primero. Por fin iba a relajarme. Sí, sobre eso. Jamás imaginé que terminaría compartiendo mi drama familiar en Reddit, pero aquí me tienen. Necesito contarlo, sacarlo de mi pecho, porque sigo sin poder asimilar lo que pasó. Quizás debí sospechar. Tal vez las señales estaban ahí, pero confié ciegamente. Creí en sus palabras, en ese el trabajo es primero, las vacaciones pueden esperar. Me convencí de que valoraban mi dedicación, mi esfuerzo en la empresa. Qué ingenua fui. Permítanme presentarme, soy Alex, tengo 30 años y soy la jefa de mecánicos en el taller de mi tío. No se imaginen una gran cadena, ni una multinacional, sino un taller familiar de toda la vida, donde arreglamos desde camionetas hasta todoterrenos. Llevo 8 años trabajando aquí, no porque fuera mi única opción, tenía muchas otras, sino porque mi padre me insistió. La familia se apoya, hija. Algún día, este taller será tuyo. Ese fue el anzuelo, y piqué. Y, para ser sincera, se me daba muy bien. Conseguí grandes clientes, optimicé procesos y aumenté los beneficios casi un 40% en los últimos 3 años. ¿Mi vida personal? Un desastre. Ese anhelo de unas vacaciones, siempre postergado. Durante años, el trabajo fue mi prioridad. Horas extras, llamadas de emergencia los fines de semana, siempre respondiendo con un quizás el año que viene, cuando mi esposa, Lauren, me proponía una escapada. Pero este año fue diferente. Decidí decir no al trabajo y sí a nosotras. Reservamos un viaje a Bora Bora, un sueño compartido desde nuestra boda, bungalows de lujo sobre el agua, cenas románticas en la playa, snorkel con tortugas marinas. Todo. Y para hacerlo aún más especial, la sorprendí con billetes en primera clase. Por fin nos ponía a nosotras en primer lugar. Por fin iba a desconectar. Ingenua de mí. Un flashback al banco familiar. Looking back now, I really should have seen it coming. My parents had perfected the art of sadly, and not so subtly, diverting my fans to their own use for years. It was a constant stream of requests disguised as emergencies. Alex, honey, could you possibly cover the cost of new tires?
This month is just tight. Or, we're planning a little getaway to Florida, would you mind putting the flights on your card? We promise to pay you back right away. Of course, right away never arrived. Even small things added up, gas prices are outrageous, could we borrow your rewards points? And tender Westerla's car it took care of the down payment, we handle the monthly payments going forward. Don't worry about it, Dad assured me with a wink. Guess was still footing the bill? Me. But the real turning point came the day before our long-awaited trip with Lauren. I was finishing up at the shop, making sure everything was in order before my time off, when my uncle Sam met to his office. Alex, I need to talk to you. It's important. My initial thought was some last-minute complication with a parts order, but his face was unusually grave. Look, I had to do this to you, but we have a major problem. The county fleet contract is potentially at risk. They're reconsidering it, and if we don't address their concerns, we could lose the whole account. My stomach plummeted. The county fleet was our bread and butter, our most significant client, emergency vehicles, sheriff's department trucks, even the school buses. I already spoke with your dad, and agrees that we can't afford to jeopardize this. I frowned, a sense of unease creeping in the joy to manage the fleet work while I'm out. My uncle sighed heavily. Alex, let's be honest, you're great with routine breakfast, but I don't command the same level of trust and confidence that you do. If you're not here, they might decide to take their business elsewhere. I hesitated, knowing deep down that at a point. I was the one who had painstakingly cultivated that contract from the ground up. I wouldn't ask this if it wasn't absolutely critical, he added, leaning forward with a pleading look. Family first, right? And that was it. I made the dreaded phone call to Lauren, feeling like the worst person on the planet. Lauren, I can't go. There was a long, heavy silence on the other end of the line. Then, in a voice barely above a whisper, are you serious, Alex? We've been planning this for months. I know, but my uncle just told me. Oh, of course, your uncle told you, and you immediately agreed, just like that, without even considering me. I had no defense, no excuse to offer. Just, do whatever you think is best, Alex. And tension up. No yelling, no anger, just a profound sense of disappointment radiating through the phone line. And honestly, that hurt even more. La traición, y el mensaje que me destrozó. Esa noche, aún estaba en el taller, metida hasta los codos en un motor, cuando mi teléfono vibró. Era mi madre. Ay, cariño, acabo de enterarme de la noticia. ¿No vais a hacer el viaje? Me quedé helada. Aún no se lo había contado a mis padres. Ah, sí. ¿Cómo lo sabéis? Oh, tu tío lo mencionó cuando él y tu padre estaban hablando. Qué pena, cariño, sé lo mucho que lo esperabas. Algo en su tono hizo que se me revolviera el estómago. No era simpatía, era expectativa. Sí, bueno, no puedo hacer nada al respecto ahora. Hubo una pequeña pausa antes de que volviera a hablar, con una casualidad estudiada. Bueno, ya que todo está pagado, tal vez tu padre y yo podríamos usar los billetes. Ya sabes, para que nada se desperdicie. Parpadeé. ¿Esperas que te dé nuestro viaje? Oh, cariño, no lo pienses así. Solo piensa que de esta manera al menos alguien lo disfruta. Sería una pena dejar esos hermosos bungalows de playa vacíos. Dudé. ¿Fueron demasiado rápidos para subirse a la idea y como les contó ya mi tío? Pero entonces, como siempre, la culpa se apoderó de mí. Mamá suspiró dramáticamente. Simplemente odiamos verte perder todo ese dinero. Pero, por supuesto, si te incomoda, olvida que dije algo. Y eso fue todo. Mamá sabía exactamente qué botones tocar. Odiaba desperdiciar dinero, y jugó esa carta a la perfección. Exhalé. No, tienes razón. Sería un desperdicio. Oh, cariño, eres tan considerada. Iré más tarde a recoger todo, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera siquiera procesar lo que acababa de aceptar, colgó.
Y así, nuestra luna de miel soñada se convirtió en sus vacaciones. A la noche siguiente, les entregué los billetes y las confirmaciones del hotel. «Eres un hijo tan bueno, Alex», dijo mi padre, sonriendo mientras me daba una palmada en la espalda. La traición, y el mensaje que lo detonó todo. Recuerdo esa noche perfectamente. Estaba en el taller, luchando con un motor grasiento, cuando vibró mi teléfono. Era mi madre. «Hija, qué barbaridad. Acabo de enterarme de que no iréis de viaje». Me quedé petrificada. Ni siquiera se lo había contado aún. «Ah, sí. ¿Cómo lo sabéis?», pregunté, intentando ocultar mi sorpresa. «Ay, pues lo comentó tu tío, hablando con tu padre». «Una pena, hija, sé que tenías muchas ganas». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era compasión lo que escuchaba en su tono, sino una suerte de anticipación, casi regocijo. «Sí, bueno, ya no hay nada que hacer». Hubo una pausa breve, cargada de una falsa indiferencia. «Bueno, pues ya que está todo pagado, ¿no podríamos aprovechar nosotros los billetes y el hotel tu padre y yo? Así no se pierde nada». Abrí mucho los ojos, incrédula. «¿Queréis que os regale nuestro viaje?». «Ay, hija, no lo veas así. Piensa que por lo menos alguien lo va a disfrutar. Sería una pena que esos bungalows en la playa se quedasen vacíos». Dudé. Fue demasiado rápido el ofrecimiento, demasiado ansioso. ¿Y cómo sabía mi tío algo que ni siquiera yo había confirmado? Pero entonces, como tantas veces, la culpa empezó a roerme por dentro. Mi madre suspiró con exageración. «Es que nos da mucha rabia que perdáis todo ese dinero. Pero bueno, si te incomoda, olvida que te he dicho nada». Y con eso, me tenía en la palma de su mano. Sabía exactamente qué teclas tocar. Odiaba tirar el dinero, y ella lo sabía. Exhalé, resignada. «No, tienes razón. Sería una pena desperdiciarlo». «Ay, hija, qué buena eres. Paso luego a recogerlo todo, ¿vale?». Antes de que pudiera siquiera asimilar lo que acababa de aceptar, me colgó. Y así, sin más ni más, nuestra luna de miel soñada se convirtió en sus vacaciones. Al día siguiente, con el corazón encogido, les entregué los billetes y las confirmaciones del hotel. «Qué buen chico eres, Alex», dijo mi padre, con una sonrisa de satisfacción mientras me daba una palmada en la espalda. La ironía me quemaba por dentro. Mamá me besó en la mejilla. «Te enviaremos muchas fotos». Sonreí débilmente, pero por dentro, algo no me cuadraba. Esa sensación solo empeoró unas horas después, cuando mi teléfono volvió a vibrar. Una foto de mi madre, mis padres sentados en primera clase, en *mi vuelo. «Rumbo al paraíso. Lástima que el trabajo te haya impedido venir, pero ya sabes lo que dicen, el trabajo es lo primero». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Era *mi viaje. No voy a mentir, me sentí rara después de haber entregado a mis padres los billetes de primera clase, la reserva del resort, todo. Me repetía que estaba haciendo lo correcto. «Al menos alguien va a disfrutar del viaje, ¿verdad?». Eso me repetía mentalmente mientras los veía alejarse, saludando alegremente desde el SUV de mi padre. Lauren no dijo mucho. Solo me dirigió una mirada larga y cansada antes de subir las escaleras. Escoció un poco, claro, pero yo había tomado la decisión. Yo les había dado los billetes. Así que simplemente suspiré, dejé el teléfono y volví al trabajo. Durante los siguientes días, me enterré en la tienda. Trabajé turnos largos, me encargué del problema de la flota del condado, mantuve la cabeza baja. De vez en cuando, recibía otro mensaje de mi madre, fotos de agua cristalina, cenas elegantes, tratamientos de spa. «Te encantaría aquí, cariño. Quizás la próxima vez». Intenté no pensar en ello. Me repetía que era feliz que ellos pudieran disfrutarlo, que se lo merecían. Pero un pequeño nudo de decepción se formaba en mi garganta cada vez que veía esas fotos. Era como si me recordaran constantemente lo que yo me estaba perdiendo, lo que había sacrificado. Entonces, 4 días después de que comenzara su viaje, recibí un mensaje de Elise, mi secretaria.
¿Podemos hablar, Elise? Oye, ¿puedes pasarte por mi escritorio cuando tengas un minuto? Es algo importante. Fruncí el ceño. Elise era eficiente, profesional y nunca dramática. Si decía que algo era importante, lo era. Dejé la llave inglesa y fui hacia su escritorio, secándome las manos con un trapo. ¿Qué pasa? Ella miró a su alrededor, luego bajó la voz. Alex, tengo que contarte algo. Se trata de tus padres, y de tu viaje. Inmediatamente, mi estómago se contrajo. Un presentimiento helado se apoderó de mí. ¿Qué había pasado? ¿Algo malo con el viaje, con mis padres? No me gustaba nada de esto. ¿Y bien? Elise dudó, luego suspiró. Mira, no iba a decir nada, pero... Lauren es mi amiga. Y sabía que si se lo contaba, se disgustaría mucho. Así que pensé que sería mejor contártelo a ti primero. Ahora sí que estaba prestando atención. Elise, solo dímelo. Sacó su teléfono. La semana pasada, escuché una conversación entre tu padre y tu tío. Yo, la grabé. No estaba segura de si debía hacerlo, pero algo se sentía raro. Luego pulsó play. La grabación que lo cambió todo. Mamá, honestamente, fue casi demasiado fácil. ¿De verdad cree que es demasiado importante para dejar el trabajo? Papá, te lo dije. Solo hay que conseguir que su tío diga algo sobre un cliente importante y se derrumba. Mamá, casi me siento mal. Pero quiero decir, trabaja tanto, no es como si hubiera disfrutado el viaje de todos modos. Papá, exacto. Y ahora nosotros podemos usar el salón de primera clase mientras él está cubierto de grasa en el taller. Todos ganan. Luego se rieron. Una risa lenta, engreída, satisfecha. Todo mi cuerpo se enfrió. Me habían tendido una trampa. Nunca les importó el cliente. Solo querían mis vacaciones. Y sabían exactamente cómo manipularme para que se las diera. Casi me siento mal, había dicho mi madre. Asterisco casi asterisco. Sentí una avalancha de emociones a la vez, sorpresa, incredulidad, luego pura, rabia ardiente. Pensaban que habían ganado. Pensaban que nunca lo descubriría. Pensaban que seguiría trabajando y financiando su estilo de vida para siempre. Estaban equivocados. Muy, muy equivocados. El momento en que se volvió personal. ¿Alex? La voz de Elise me sacó de mi trance. ¿Qué pasa con eso? Elise vaciló un instante, luego suspiró profundamente. Mira, no tenía intenciones de decir nada, pero... Lauren es mi amiga, y la verdad es que sé que si se lo contara, se enfadaría muchísimo. Por eso, pensé que lo mejor era hablar contigo antes. En ese momento, sentí que toda mi atención se centraba en sus palabras. Elise, por favor, dímelo de una vez. Con manos temblorosas, sacó su teléfono. La semana pasada, por casualidad, escuché una conversación entre mi padre y mi tío. Y, bueno, la grabé. No estaba segura de si debía hacerlo, pero había algo que me daba muy mala espina, algo que no terminaba de encajar. Pulsó el botón de reproducir. Esa fue la grabación que cambió todo para mí. Mamá, en serio, fue demasiado fácil. ¿Se cree tan importante que jamás se le ocurriría dejar el trabajo? La voz de mi padre resonó con un aire de suficiencia. Papá, te lo dije. Con que su tío diga algo sobre un cliente importante, se derrumba al instante. A continuación, la voz de mi madre, con un dejo de fingida culpabilidad, añadió, mamá, casi me siento mal. Pero vamos, si trabaja tanto, no creo que hubiera disfrutado del viaje de todas formas. Rematando, mi padre sentenció, exacto. Y ahora nosotros podemos disfrutar del salón de primera clase, mientras él se mancha de grasa en el taller. Todos ganamos. Y entonces, la risa. Una risa lenta, cargada de autosatisfacción y arrogancia. Sentí que un escalofrío recorría todo mi cuerpo, me habían engañado. Nunca les importó lo más mínimo ese supuesto cliente. Su único objetivo era quedarse con mis vacaciones, y sabían exactamente cómo manipularme para conseguirlo. Casi me siento mal, había dicho mi madre. Asterisco casi asterisco.
Una tormenta de emociones me invadió, incredulidad, sorpresa, y luego, una rabia pura y abrasadora. Creían que habían ganado. Estaban convencidos de que nunca me enteraría. Pensaban que seguiría trabajando sin descanso para mantener su estilo de vida para siempre. ¡Qué equivocados estaban! En ese instante, dejó de ser un simple asunto familiar. Se convirtió en algo personal, muy personal. ¿Alex? La voz de Elise logró sacarme del aturdimiento en el que me había sumido. Aún la miraba, con el teléfono firmemente agarrado en mi mano. Envíame esa grabación, por favor. Asintió y pulsó el botón de enviar. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Hiciste bien en contármelo, le dije, intentando que mi voz sonara firme. Gracias. Se notaba el alivio en su rostro. Ahora, ¿qué vas a hacer?, preguntó. Exhalé lentamente. Voy a asegurarme de que nunca olviden este viaje. Y lo decía en serio. Querían el paraíso. Estaba a punto de transformárselo en un infierno. La primera llamada. Fue a los 4 días de sus vacaciones cuando sonó mi teléfono. Mamá. Miré la pantalla. Todavía no estaba preparada para hablar con ella, pero la curiosidad me pudo y contesté. Alex, cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estaba yo? Apreté la mandíbula con fuerza. Ni siquiera parecía culpable, su voz era tan alegre, tan despreocupada. Bien, murmuré secamente. ¡Ay, qué bien oír eso! ¿Sabes? Este lugar es absolutamente mágico. El agua, las vistas. Me acabo de dar un masaje increíble. ¡Ay, Alex! Te habría encantado. Pero bueno, el trabajo es lo primero, ¿verdad? Y fue en ese momento, escuchando su tono despreocupado, cuando comprendí que no tenían ni idea de que yo sabía la verdad. Por una fracción de segundo, sentí unas ganas inmensas de gritarle, de restregarle la grabación en la cara y decirle exactamente lo que pensaba de ella, de ambos. Pero me contuve. No iba a actuar impulsivamente, dejándome llevar por la rabia. Tenía que pensar fríamente, actuar estratégicamente. Sí, mamá, el trabajo es lo primero, respondí con una voz lo más tranquila posible. Por cierto, ¿cómo va todo por allí? ¿Todo bien?, escuché a través del teléfono. Oh, todo perfecto. Solo un pequeño problemita. He estado de compras y tu tarjeta, bueno, dejó de funcionar. Quizás el banco detectó algo raro. Mi agarre en el teléfono se tensó. Ah, sí. Sí, tu padre y yo estábamos pensando que quizás podrías enviarnos algo de dinero directamente. ¿Un par de miles? No querrás que lo pasemos mal aquí, ¿verdad? Ahí estaba. No solo me habían robado mis vacaciones, sino que todavía esperaban que siguiera pagándolas. La rabia que lo cambió todo. Colgué sin decir una palabra más. Mis pulmones se sentían demasiado pequeños para mi pecho. Me senté en mi silla, mirando mi teléfono. Tenía la grabación de su plan. ¿Sabía exactamente lo que habían hecho y ahora querían que siguiera financiando sus lujosas vacaciones? No. Se acabó. Abrí mi aplicación bancaria y congelé mi tarjeta de crédito. Cualquier transacción pendiente, cancelada. Próxima parada, el hotel. Llamé a la recepción, me presenté y expliqué con calma que mis padres habían solicitado un cambio en su alojamiento. Por favor, váyanlos a la habitación estándar, sin ningún servicio extra. Sin acceso a la playa privada, aclaró la recepcionista. Sin acceso a la playa privada. Sin bebidas de cortesía. Sin bebidas de cortesía. ¿Y sin tratamientos VIP de spa? Absolutamente nada. En cuestión de minutos, su sueño de lujo se convirtió en una estancia básica, sin lujos. La segunda llamada, y el colapso. Apenas una hora después, mi teléfono volvió a sonar. Papá. Esta vez, contesté. Alex. ¿Qué has hecho? No sé a qué te refieres. El hotel dice que tu tarjeta ya no funciona. Mi respiración era entrecortada, llena de una furia contenida que amenazaba con desbordarse. Sus palabras, tan casuales, tan descaradas, me golpearon como un puñetazo. ¿Un par de miles?
La desfachatez. Se sentía como una traición que carcomía los cimientos de todo lo que creía saber sobre mi familia. La decepción era un peso aplastante, una losa sobre mi pecho que me dificultaba respirar. El plan para arruinar sus vacaciones floreció en mi mente como una flor venenosa. Con cada acción, sentía una punzada de satisfacción mezclada con la amargura de la realidad. La Alex ingenua que siempre había cedido a sus demandas se había desvanecido. Esta era una Alex diferente, una Alex que estaba aprendiendo a decir no. Y el sonido era liberador. Después de la llamada del hotel congelando su tarjeta, la llamada de mi padre me demostró lo mucho que disfrute mi venganza. Y nos trasladaron a una habitación minúscula sin acceso a la playa. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Suena a un problema que tendrán que resolver ustedes mismos, les respondí. Un silencio sepulcral. Luego, la voz chillona de mi madre resonó al fondo. No puedes hacernos esto. Somos tus padres. Me recosté en mi silla y sonreí, una sonrisa que seguramente no pudieron ver, pero que sentí hasta la punta de los dedos. Correcto. Y una verdadera familia jamás haría lo que ustedes hicieron. Y, sin más, colgué. Fue un instante de poder, un momento largamente esperado. Por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de culpa. Ya no era aquella hija ingenua que permitía que me pisotearan. Ahora, yo tenía el control. Y esto era solo el principio. Probablemente pensaban que volverían a casa. Fingirían que todo esto había sido un pequeño contratiempo y seguirían adelante como si nada hubiera pasado. Pero no. Cuando regresaran, yo estaría esperándolos. Y finalmente enfrentarían las verdaderas consecuencias de sus actos. Durante la que debió ser una pesadilla de vuelo de regreso, no volví a saber de ellos por un tiempo después de nuestra última conversación. Pero en mi mente, podía imaginar lo que estaba sucediendo. Habían pasado de ser viajeros de lujo, mimados en primera clase, a turistas arruinados, luchando por sobrevivir en un resort carísimo, sin dinero, sin privilegios y sin escapatoria. Y todo, absolutamente todo, era culpa suya. Pero la verdadera función estaba por comenzar. La noche anterior a su vuelo de vuelta, recibí un mensaje de mi padre. Papá, necesitamos hablar cuando regresemos. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo que habían hecho, solo una exigencia. Una mueca de desprecio se dibujó en mi rostro y lo dejé en visto. Al día siguiente, ya en la calma tensa de la tarde, me senté en mi sala de estar, esperando su llegada. Escuché el coche entrar en la cochera, luego la puerta principal se abrió de golpe. Mis padres irrumpieron en la casa, con el rostro enrojecido, exhaustos y furiosos. Mi madre, como era de esperar, tomó la delantera. «¿Cómo pudiste hacernos esto?», gritó, dejando caer su maleta al suelo con un golpe sordo. Papá negó con la cabeza, apenas conteniendo la furia que le hervía por dentro. «Nos has avergonzado. Nos has hecho quedar como idiotas». Tomé un sorbo de mi café, intentando mantener la calma, y me recosté un poco más en el sofá. Dije, fingiendo confusión. ¿De qué hablas? Creí que se lo estaban pasando de maravilla. La mandíbula de mamá cayó, casi hasta el pecho. Sabes perfectamente de qué hablo. Tuvimos que pagar todo de nuestro propio bolsillo. Nos echaron del spa. Nuestra habitación parecía un motel barato. Y tuvimos que viajar en la parte trasera del avión, como si fuéramos gente común. Alcé una ceja, sin poder evitar cierto sarcasmo. Pues parece que tienen un problema con quien haya reservado el viaje para ustedes. Se hizo un silencio incómodo, casi palpable. Intercambiaron una mirada cargada de significados ocultos. Papá dio un paso adelante, visiblemente intentando recuperar el control de la situación. Muy bien, basta, dijo, con un tono forzado. Todos necesitamos calmarnos y dejar esto atrás. Olvidemos lo que pasó y concentrémonos en lo que realmente importa, la familia. Una risa, una sonora y verdadera risa, escapó de mis labios. ¿Ahora importa la familia? ¿Después de haberme mentido? ¿Después de haberme tendido una trampa para robarme mis vacaciones? Mamá resopló, con desdén. Ay, Alex, no seas dramática. Solo fue un pequeño reajuste. Y además, a ti te va muy bien.
No necesitabas ese viaje tanto como nosotros. Dejé mi taza de café sobre la mesa con cuidado, aunque la rabia me carcomía por dentro, y me puse de pie. Tienes razón, quizás no asterisco necesitaba asterisco el viaje. Pero lo merecía. Y ustedes me lo quitaron. Y lo que es peor, se rieron de ello. El rostro de mamá palideció visiblemente. La mirada de papá se endureció, reduciéndose a dos frías y penetrantes líneas. Sentí un escalofrío, pero me mantuve firme. ¿De qué hablas?, me preguntó. Saqué mi teléfono del bolso. Ay, no sé, respondí, presionando el botón de reproducir en la grabación. De repente, sus voces inundaron la habitación. El momento de la verdad. Yo sentía una punzada en el estómago, pero necesitaba que escucharan. De verdad se cree demasiado importante para dejar el trabajo. Solo hay que conseguir que su tío diga algo sobre un cliente importante y se derrumba. Ahora nosotras disfrutaremos del salón de primera clase mientras él está cubierto de grasa. Sentí como la sangre se le helaba a mi madre en las venas. La mandíbula de mi padre se tensó de tal manera que pensé que iba a romperse. Dejé que la grabación llegara hasta el final. Cuando terminó, bloqueé el teléfono y me crucé de brazos. Entonces dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. ¿Sigue siendo solo un pequeño reajuste? Mi madre abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Pero no salió ni una palabra. Mi padre apretaba los dientes con rabia. No tenías ningún derecho a grabar esa conversación. Solté una risa corta, sin humor. Vosotros no teníais ningún derecho a manipularme para que os diera mis vacaciones. Un silencio sepulcral llenó la habitación. No tenían nada que decir. Por primera vez en mi vida, vi a mis padres plantados frente a mí, sin excusas, sin defensas, sin un plan de respaldo. Y, sorprendentemente, me sentí liberada. Como si un peso enorme se hubiera quitado de mis hombros. Era la estocada final. Caminé hacia la mesa de centro y levanté una carpeta gruesa llena de papeles. ¿Sabéis lo que es esto?, pregunté. Me miraron con cansancio, con una mezcla de miedo y resentimiento en sus ojos. Aquí está cada factura, pago, préstamo y favor que os he cubierto. Cada billetera olvidada, cada gasto inesperado, cada, ayúdanos, hija, punto. La dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Se acabó. Esto se termina hoy. Mi madre jadeó. No, no lo dices en serio. Sí, lo digo, respondí, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Estáis solos ahora. Se acabaron los cheques en blanco. Se acabó el sacarme de vuestros apuros. A partir de ahora, os valdréis por vosotros mismos. La sensación de control era nueva y embriagadora. Finalmente, yo era dueña de mi propia vida. Ya no más pagar por sus lujos. Papá dio un paso adelante. Ahora, Alex, no nos apresuremos. Levanté una mano. No he terminado. Se quedó petrificado. De ahora en adelante, asterisco ustedes asterisco pagan sus propias facturas. Asterisco ustedes asterisco reservan sus propias vacaciones. Y si alguna vez intentan hacer algo así de nuevo, nunca más me verán a mí ni a Lauren. Mamá parecía que iba a llorar. Pero, somos tus padres, susurró. Sí, dije. Y se supone que los padres aman y apoyan a sus hijos. No los usan. Caminé hacia la puerta y la abrí de par en par, deberían irse. El rostro de papá se puso rojo. No puedes echarnos así como así. Ustedes se echaron a sí mismos en el momento en que decidieron joderme. Mamá soltó un pequeño sollozo, pero yo no sentí nada. Durante años, me habían quitado, me habían usado, me habían mentido. No. Ya no tenían nada que quitar. Y nunca me había sentido más libre. Epílogo, las consecuencias. Un mes después, Lauren y yo finalmente hicimos nuestro viaje a Bora Bora. Esta vez, sin culpa, sin manipulaciones, solo pura, ininterrumpida felicidad. Una noche, mientras estábamos sentadas en la playa viendo el atardecer, Lauren se apoyó en mí. Hiciste lo correcto, ¿sabes?, dijo. Respiré hondo, mirando el horizonte. Sí, dije.
Y nunca más permitiré que se aprovechen de mí. Luego, con una sonrisa de satisfacción, saqué mi teléfono y bloqueé a mis dos padres. La mejor decisión de mi vida. Actualización final. Cuando publiqué mi historia, esperaba algunos comentarios, tal vez algunos consejos o experiencias compartidas. Lo que no esperaba era un debate en Reddit sobre si yo era una genio, una villana, o simplemente alguien que finalmente había dicho basta. Mucha gente pensó que mi venganza fue perfectamente ejecutada, llamándola una de las historias más satisfactorias que habían leído. Les encantó cómo metódicamente despojé a mis padres de sus lujos, cómo les dejé cavar sus propias tumbas, y cómo finalmente los corté para siempre. Asterisco asterisco asterisco, basta de pagar sus lujos, dije con la voz firme, conteniendo la rabia que me carcomía por dentro. Papá intentó mediar, dando un paso al frente con esa condescendencia que siempre me había irritado. Alex, cariño, no te precipites. Levanté la mano, impidiendo que continuara con su sermón. Aún no he terminado. El silencio se hizo denso, palpable. A partir de ahora, ustedes se hacen cargo de sus gastos. Ustedes reservan sus viajes. Y si vuelven a intentar algo parecido, ni Lauren ni yo volveremos a verlos. El rostro de mamá se descompuso, parecía a punto de derrumbarse en un mar de lágrimas. Pero, somos tus padres, susurró, con la voz temblorosa. Sí, respondí, sintiendo una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Y se supone que los padres aman y apoyan a sus hijos, no que los explotan. Caminé hacia la puerta principal, la abrí de par en par y los invité, con un gesto seco, a marcharse. Deberían irse. La cara de papá se enrojeció de ira, su labio superior temblaba. No puedes echarnos así como así. Ustedes mismos se echaron en el momento en que decidieron tratarme como un cajero automático. Mamá sollozó quedamente, pero esta vez no sentí ni una pizca de remordimiento. Durante años, se habían aprovechado de mí, me habían usado como una fuente inagotable de dinero, me habían mentido descaradamente. No. Ya no les quedaba nada que tomar de mí. Y, contra todo pronóstico, me sentía increíblemente liberada. Un mes después, Lauren y yo por fin emprendimos nuestro viaje a Bora Bora. Esta vez, la culpa no nos acompañó. No hubo manipulaciones ni chantajes emocionales. Solo un torrente de felicidad pura, ininterrumpida. Una noche, sentadas en la playa, contemplando el espectáculo del atardecer que pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, Lauren se acurrucó a mi lado. Hiciste lo correcto, cariño, lo sabes, ¿verdad?, dijo en voz baja. Respiré hondo, sintiendo la suave brisa marina en mi rostro, y contemplé el horizonte. Sí, respondí, sintiendo una nueva fuerza en mi interior. Y nunca más permitiré que nadie, ni siquiera ellos, se aproveche de mí. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en mis labios mientras sacaba mi teléfono y bloqueaba los números de mis padres. Una decisión que, sin duda, cambiaría mi vida para siempre. Publicar mi historia fue, quizás, un acto de catarsis personal. Esperaba algunos comentarios, tal vez algunos consejos o la experiencia de otras personas que hubieran pasado por algo similar. Jamás imaginé que mi relato desataría un debate encarnizado en Reddit. Me calificaron de genio, de villana sin escrúpulos, de persona que, simplemente, había llegado a su límite. La mayoría consideró que mi venganza había sido ejecutada a la perfección, describiéndola como una de las historias más gratificantes que habían leído. Les fascinó la forma en que, metódicamente, había despojado a mis padres de sus lujos, cómo les había permitido cavar su propia tumba, y cómo, finalmente, había tenido el valor de cortar lazos para siempre. A menudo me comentaban que habían vivido situaciones parecidas, siendo el sustento económico de sus familias mientras sus padres los manipulaban emocionalmente para que hicieran sacrificios interminables. Algunas personas incluso me confesaron que mi historia les había dado el valor para finalmente establecer límites claros. Eso significó mucho para mí. Claro, también hubo críticas. Algunas personas pensaban que me había excedido, argumentando que la familia es la familia, y que al menos debería haberles dado a mis padres la oportunidad de disculparse. Un par llegaron a tildarme de cruel por cortarles el apoyo económico de forma tan repentina. A esas personas, les diré esto, tuvieron todas las oportunidades para hacer las cosas bien.
Eligieron mentir, manipular y robarme. Se burlaron de ello. Y cuando fueron descubiertos, no mostraron arrepentimiento. Simplemente estaban enfadados porque fueron castigados por sus acciones. Luego estaban los comentarios sobre mi tío. La gente preguntaba por qué lo había dejado escapar tan fácilmente, ya que él había colaborado en la trampa. La verdad es que no lo dejé escapar. ¿Renuncié? Ni siquiera di el preaviso de 2 semanas. Llevé mis habilidades a otra parte. Y en una semana estaba trabajando para un competidor que realmente me valoraba. Fue una de las mejores decisiones que he tomado. Pero, ¿lo mejor de todo? Desde que bloqueé a mis padres, me siento más ligera, más feliz, más dueña de mi vida. La carga que sentía se ha desvanecido. Lauren y yo finalmente pudimos disfrutar de la luna de miel de nuestros sueños, sin culpas, sin manipulaciones, solo pura felicidad. Cada día me levanto sintiéndome libre y optimista. Así que, para responder a la pregunta más común que vi, ¿me arrepiento de lo que hice? Ni por un segundo. No me arrepiento en lo absoluto, solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. He recuperado mi vida y mi paz interior, y eso no tiene precio.